¿Alguna vez has sentido que la sociedad te juzga por tu pasado, que nadie cree que puedas cambiar, que estás marcado por decisiones que tomaste cuando no conocías un camino mejor? Imagina por un momento vivir bajo el peso de una mirada constante de desprecio. Imagínate despertarte cada mañana sabiendo que eres el rostro visible de la traición para tu propio pueblo. No eres un asesino, ni un ladrón, al menos no de forma directa, pero tu sola presencia provoca silencio, rechazo, incluso odio. Ese era el mundo de Mateo. Un judío que trabajaba para el enemigo. Un recaudador de impuestos en tiempos del Imperio Romano. Pero un día, sin aviso previo, el cielo irrumpió en su vida, en forma de un hombre. Un rabí que no le lanzó piedras con la mirada. Que no lo condenó. Que no lo evitó. Que no pidió cuentas, ni lo humilló. Solo le dijo dos palabras que cambiarían su eternidad. Sígueme. Y él, sin pensarlo dos veces, dejó su mesa de impuestos, su trabajo, su seguridad económica, y siguió a Jesús. Así comienza esta historia. Y te prometo que no podrás verla igual después de hoy. Acompáñame en este viaje a través del corazón de un hombre despreciado, que se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes. Un escritor del Evangelio. Un testigo de milagros. Y un recordatorio viviente de que Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. El contexto: vivir bajo Roma y bajo juicio. Para entender la profundidad del llamado de Mateo, hay que sumergirse en su mundo. Estamos en el siglo I, en Judea, una tierra santa oprimida por la potencia más temida del mundo antiguo, el Imperio Romano. Desde hace décadas, Roma gobierna con mano firme, exigiendo impuestos altísimos a sus provincias, aplastando rebeliones y controlando no solo con armas, sino con miedo. El pueblo judío, celoso de su identidad y su fe, vive con el corazón partido. Desean la liberación. Anhelan al Mesías. Pero mientras tanto, muchos se sienten abandonados por Dios. Y ahí, en medio de esa tensión espiritual y política, aparecen los recaudadores de impuestos. Judíos que trabajan para el imperio. Compatriotas que recolectan el dinero que oprime a sus hermanos. Mateo era uno de ellos. El precio de servir al imperio. Los recaudadores de impuestos no eran simplemente funcionarios. Eran vistos como traidores, como agentes del enemigo, como los cómplices de una ocupación blasfema. El sistema romano de impuestos era despiadado. Y para peor, permitía cierta libertad a los recaudadores, podían exigir más de lo debido y quedarse con el resto. No había redes sociales que los expusieran, ni cámaras ocultas. Solo había poder y miedo. Por eso, cuando la Biblia menciona a los recaudadores junto a los pecadores, no lo hace por casualidad. La sociedad judía los consideraba impuros, corruptos, espiritualmente muertos. No entraban en las sinagogas. No eran invitados a las fiestas. Sus familias cargaban con la vergüenza. Su nombre era sinónimo de avaricia. Y sin embargo, Jesús los miró. El escándalo del llamado. Cuando Jesús pasó por Capernaum, una ciudad clave en su ministerio, se encontró con un hombre sentado en su mesa de impuestos. La Escritura nos lo dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó, y le siguió. Mateo 9:9. Detente un momento. Esta no es solo una frase bonita. Este versículo está cargado de dinamita espiritual. Jesús, un rabino judío, reconocido por multitudes, sabiendo perfectamente quién era Mateo y cómo era visto, se detiene y lo llama. Lo llama. No le pregunta si está arrepentido. No le exige devolver lo robado. No lo confronta con su pasado. Solo lo invita a caminar con él. Y Mateo no duda. No pone excusas.
No espera a cerrar su negocio. No dice mañana. Se levanta y le sigue. ¡Qué poderosa imagen! Porque el llamado de Jesús no espera a que te limpies primero. Él te llama tal como estás, para luego transformarte por completo. Un banquete, una controversia y una enseñanza eterna. Pero Mateo no se queda callado. Él quiere compartir su experiencia. Y lo primero que hace es algo que hoy llamaríamos un testimonio público. Organiza una cena. Y no invita a los fariseos ni a los religiosos. Invita a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Otros recaudadores. Otros pecadores. Jesús se sienta con ellos. Come con ellos. Ríe con ellos. Y ahí se desata el escándalo. Los fariseos, expertos en la ley, guardianes de la pureza, murmuran con desprecio. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y Jesús, con una respuesta que debería retumbar en cada corazón orgulloso, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12-13. ¡Qué revolución! Jesús no vino a premiar al que se cree justo. Vino a rescatar al que sabe que necesita un Salvador. El Evangelio según Mateo, una voz desde la gracia. Con el tiempo, Mateo se convierte en uno de los 12 apóstoles. Escucha enseñanzas en primera fila. Presencia milagros. Ve resucitar muertos. Aprende del Maestro no solo con palabras, sino con acciones. Y años más tarde, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un libro que cambiaría el mundo, el Evangelio según Mateo. Su Evangelio es el más judío de los 4. Está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Muestra a Jesús como el Mesías prometido. Habla del reino de los cielos. Nos regala el Sermón del Monte, la genealogía mesiánica, las parábolas, las profecías cumplidas. ¡Qué ironía divina! El que fue excluido de la sinagoga se convierte en uno de los que mejor explica la fe judía a la luz del Mesías. Del desprecio al legado eterno. Mateo pasó de ser marginado a evangelista. De recaudador de impuestos a recolector de almas. De traidor a testigo. Su historia nos recuerda que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la gracia. Que Dios ve potencial donde otros solo ven pasado. Y que cuando Jesús dice sígueme, está hablando directamente al corazón, no al currículum. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a levantarte de tu mesa? Quizás tú también te sientes como Mateo. Marcado por tus errores. Atado a tu pasado. Etiquetado por otros. Pero hoy, Jesús también te dice, sígueme. No esperes estar limpio. No esperes tener todo resuelto. Solo levántate. Él se encargará del resto. Empecemos. Porque esta historia recién comienza. En los próximos minutos, vamos a explorar más profundamente el trasfondo histórico, las claves del Evangelio de Mateo, los momentos que marcaron su transformación y el legado que dejó para la iglesia. Pero antes de avanzar, queremos saber de ti. ¿Has sentido alguna vez que no eras digno de seguir a Jesús? ¿Qué parte de la historia de Mateo resonó contigo? ¿Te ha llamado Dios alguna vez de forma inesperada? Déjalo en los comentarios. Este canal, Dios me dijo, no solo es un espacio para aprender de la Biblia, es una comunidad para compartir, crecer y ser transformados. Dale like si esta historia te tocó el corazón. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido que nutre tu fe. Comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y comenta qué aprendiste hoy. Nos encanta leerte. Porque aquí, en Dios me dijo,
creemos que la palabra de Dios no es un libro antiguo, es una voz viva. Una que sigue llamando a los Mateos de este mundo, para que se levanten y le sigan. Los recaudadores de impuestos desempeñaban un papel crucial en la administración romana, asegurando que los tributos llegaran a las arcas imperiales. Sin embargo, su trabajo los colocaba en una posición difícil. Aunque eran necesarios para el funcionamiento del sistema fiscal romano, su relación con los ocupantes y su reputación de corrupción los hacía blanco de resentimiento popular. La sociedad judía de la época valoraba profundamente la pureza religiosa y el cumplimiento de la ley de Moisés. Los recaudadores de impuestos, considerados impuros y pecadores, eran excluidos de la comunidad religiosa, no se les permitía participar en las sinagogas y eran tratados como parias sociales. Esta marginación exacerbaba la percepción de injusticia y corrupción que rodeaba a su profesión. La vida de Mateo antes de su encuentro con Jesús refleja la tensión entre la opresión política y la pureza religiosa en la Judea del primer siglo. Su trabajo como recaudador de impuestos lo colocaba en una posición de conflicto constante con sus compatriotas, quienes veían en él a un traidor. Mateo estaba sentado en su puesto de recaudación de impuestos en Capernaum, como era su rutina diaria. Mateo registraba las contribuciones de los comerciantes y ciudadanos que pasaban por la concurrida ciudad. Aunque estaba ocupado con sus tareas, no podía evitar escuchar las conversaciones y rumores sobre Jesús, un maestro y sanador que había comenzado a ganar fama en toda Galilea. Jesús, acompañado por sus discípulos, caminaba por Capernaum cuando vio a Mateo en su puesto. Este encuentro fue significativo no solo por la persona de Mateo, sino también por lo que representaba. Jesús, conocido por su compasión y su misión de redimir a los marginados, se dirigió directamente a Mateo, una figura despreciada en la sociedad judía. En Mateo 9:9 se narra, y al pasar Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Esta invitación, aunque simple, estaba cargada de poder y significado. Jesús no daba largas explicaciones ni requerimientos complejos, su llamado era directo y claro. Las palabras «sígueme» implicaban un cambio radical en la vida de Mateo, una oportunidad para dejar atrás su antigua vida y comenzar una nueva jornada como discípulo de Jesús. Para Mateo, estas palabras resonaron profundamente. A pesar de su riqueza y posición, Mateo había sentido el vacío de la exclusión social y la condena moral. La invitación de Jesús ofrecía no solo un nuevo propósito, sino también una aceptación que Mateo había anhelado. Sin vacilar, Mateo se levantó, dejó todo atrás y siguió a Jesús. Este acto de obediencia inmediata fue notable, considerando la estabilidad y las ganancias que su trabajo le proporcionaban. Mateo dejó atrás su puesto de recaudación de impuestos, su riqueza y su antigua identidad para seguir a un maestro que prometía una vida de servicio y transformación. La decisión de Mateo de seguir a Jesús es un testimonio del poder del llamado divino y de la disposición de Mateo para responder con fe. Su acción reflejaba un profundo deseo de cambio y una apertura a la gracia que Jesús ofrecía. En ese momento, Mateo comenzó una nueva vida como discípulo, comprometido a aprender de Jesús y a participar en su misión de predicar el reino de Dios. El llamado de Jesús a Mateo es un ejemplo claro de la inclusión y redención que caracteriza el ministerio de Jesús. A través de este acto, Jesús demostró que su mensaje y su misión eran para todos, incluidos aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad. Mateo, a través de su respuesta, nos muestra que la transformación y la renovación son posibles cuando se responde al llamado de Jesús con fe y obediencia. Después de dejar su puesto de recaudación de impuestos, Mateo experimentó una transformación radical. De ser un recaudador de impuestos despreciado y marginado, Mateo se convirtió en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Esta transformación fue más que un cambio de ocupación, fue una renovación espiritual y personal. Mateo, quien había sido visto como un pecador,
ahora era un discípulo de uno de los rabinos más influyentes y compasivos de su tiempo. La transformación de Mateo es un testimonio del poder del llamado de Jesús. La aceptación y el amor de Jesús ofrecieron a Mateo una nueva identidad y un propósito como discípulo. Mateo dejó atrás su vida anterior y se embarcó en una jornada de aprendizaje, servicio y crecimiento espiritual. Mateo tuvo el privilegio de escuchar las enseñanzas de Jesús de primera mano. Presenció milagros, escuchó parábolas y fue testigo de la compasión de Jesús por los marginados y pecadores. Mateo, junto con los otros discípulos, vio a Jesús sanar a los enfermos, alimentar a multitudes y desafiar a las autoridades religiosas con su mensaje de amor y justicia. Una de las enseñanzas más significativas que Mateo presenció fue el Sermón del Monte, donde Jesús presentó las bienaventuranzas y enseñó sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. Estas enseñanzas impactaron profundamente a Mateo y formaron la base de su comprensión del mensaje de Jesús. Jesús eligió a Mateo como uno de sus 12 apóstoles. Esta elección subrayaba el mensaje de Jesús de que el reino de Dios estaba abierto para todos, incluso para aquellos que eran considerados pecadores. Mateo, quien había sido un paria social, ahora formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, participando activamente en su ministerio. La inclusión de Mateo entre los apóstoles también mostró la diversidad del grupo que Jesús eligió para seguirlo. Los discípulos provenían de diferentes antecedentes y ocupaciones, reflejando la universalidad del mensaje de Jesús. Mateo, con su experiencia como recaudador de impuestos, aportaba una perspectiva única al grupo, enriqueciendo su dinámica y su capacidad para alcanzar a diferentes segmentos de la sociedad. En Marcos 2:15 se narra, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Después de su llamado por Jesús, Mateo decidió organizar un banquete en su casa. Este evento no fue simplemente una reunión social, sino una manifestación del nuevo camino que Mateo había emprendido. Al abrir su casa y ofrecer una comida, Mateo demostraba hospitalidad y agradecimiento por la gracia que había recibido de Jesús. También era una oportunidad para compartir su transformación con sus antiguos compañeros y con aquellos que aún eran marginados por la sociedad. El banquete organizado por Mateo atrajo a muchos de sus antiguos colegas, otros recaudadores de impuestos y personas consideradas pecadoras. Para ellos, la invitación de Mateo era una rara oportunidad de ser aceptados y bienvenidos en lugar de ser juzgados y rechazados. La presencia de Jesús en el banquete no pasó desapercibida para los fariseos, quienes eran los líderes religiosos y guardianes de la ley en la sociedad judía. Ellos criticaron a Jesús por asociarse con personas consideradas impuras y pecadoras. En su visión legalista, compartir una mesa con recaudadores de impuestos y pecadores era una contaminación ritual y una violación de las normas de pureza. Los fariseos cuestionaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La crítica de los fariseos reflejaba su falta de comprensión del verdadero propósito del ministerio de Jesús y su enfoque en la misericordia y la redención en lugar de la condena. Jesús, al escuchar la crítica de los fariseos, respondió con una declaración poderosa que encapsula su misión: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta respuesta subrayó que el propósito de Jesús era ofrecer redención y sanación a aquellos que más la necesitaban. Jesús utilizó una metáfora médica para ilustrar su punto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esta comparación destacaba que su misión era alcanzar a aquellos que estaban espiritualmente enfermos y necesitaban la gracia de Dios. Mateo fue testigo de muchos de los milagros de Jesús, incluyendo la sanación de enfermos, la expulsión de demonios y la alimentación de multitudes. Estos milagros no solo fortalecieron su fe, sino que también le dieron un profundo entendimiento de la compasión y el poder de Jesús. Mateo,
Al igual que los otros discípulos, fue capacitado por Jesús para realizar milagros y predicar en su nombre, llevando esperanza y sanación a las personas. Después de su llamado, Mateo se convirtió en un discípulo activo y comprometido en el ministerio de Jesús. Junto con los otros apóstoles, Mateo acompañaba a Jesús en sus viajes por Galilea, Judea y otras regiones, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Mateo tuvo el privilegio de ser testigo de muchos de los milagros de Jesús, desde la curación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos. Estos milagros no solo confirmaban la autoridad divina de Jesús, sino que también mostraban el amor y la compasión de Dios por la humanidad. Mateo participó activamente en la difusión del mensaje de Jesús. A medida que escuchaba y observaba a Jesús, Mateo internalizaba las enseñanzas y principios del reino de Dios. Su conocimiento y experiencia como recaudador de impuestos le proporcionaron habilidades organizativas y de gestión que fueron valiosas para el grupo de discípulos. Jesús envió a sus discípulos en varias misiones para predicar y sanar en su nombre. En una ocasión, Jesús envió a los 12 apóstoles de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos y la autoridad para sanar enfermedades. Mateo, como uno de los 12, fue enviado en estas misiones, proclamando el reino de Dios y llevando esperanza a las personas necesitadas. Durante estas misiones, los apóstoles predicaban el arrepentimiento, expulsaban demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, sanándolos. Estas actividades demostraban el poder del reino de Dios y la autoridad conferida a los apóstoles por Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, experimentó de primera mano el poder transformador del Evangelio y la alegría de ver a las personas liberadas y sanadas. La colaboración y unidad entre los apóstoles fueron cruciales para el éxito del ministerio de Jesús. Mateo, junto con los otros discípulos, trabajaba en armonía para expandir el reino de Dios y difundir el mensaje de Jesús. Esta cooperación era esencial, ya que el ministerio de Jesús abarcaba una amplia gama de actividades, desde la enseñanza y la predicación hasta la realización de milagros y la administración de recursos. La diversidad de antecedentes y habilidades entre los discípulos enriquecía su trabajo conjunto. Mateo, con su experiencia administrativa, Pedro, con su liderazgo natural, y Juan, con su sensibilidad espiritual, todos contribuían de maneras únicas al ministerio colectivo. Esta sinergia reflejaba el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante y complementario. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles fueron enviados a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Mateo, fiel a este mandato, viajó para compartir el mensaje de Cristo. La predicación del Evangelio en tierras paganas no fue fácil. Mateo, como muchos otros apóstoles, enfrentó persecuciones y resistencia por parte de autoridades religiosas y políticas que veían el cristianismo como una amenaza. En Mateo 10:22 se narra: «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Mateo. Sin embargo, la tradición cristiana y las fuentes históricas sugieren que Mateo murió como mártir debido a su fe y su compromiso con la difusión del Evangelio. La tradición sostiene que Mateo predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, y que su ministerio enfrentó una fuerte oposición. Aunque las fuentes varían en detalles, la mayoría de las tradiciones coinciden en que Mateo sufrió el martirio debido a su predicación. Una de las tradiciones más antiguas sugiere que Mateo fue asesinado en Etiopía mientras realizaba su misión. Se dice que fue muerto con una espada o un hacha por orden de un rey local, quien se enfureció por el éxito de Mateo en convertir a su familia y a muchos de sus súbditos al cristianismo. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se le atribuye tradicionalmente a Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos convertido en discípulo de Jesús. Mateo escribió su evangelio principalmente para una audiencia judía,
con el objetivo de demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Su familiaridad con las Escrituras y su experiencia personal con Jesús le dieron una perspectiva única que plasmó en su relato. El Evangelio de Mateo se distingue por varias características únicas. En primer lugar, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. A lo largo de su Evangelio, Mateo cita numerosas profecías para mostrar cómo Jesús cumple las promesas hechas a Israel. Esta conexión con el Antiguo Testamento era crucial para su audiencia judía, que esperaba al Mesías prometido. Además, el Evangelio de Mateo contiene 5 grandes discursos de Jesús, estructurados de manera similar a los 5 libros de la Torá. Estos incluyen el Sermón del Monte, Mateo 5-7, las instrucciones a los discípulos, Mateo 10, las parábolas del reino, Mateo 13, el discurso sobre la comunidad cristiana, Mateo 18. Y el discurso sobre el fin de los tiempos, Mateo 24-25. Esta estructura subraya la enseñanza de Jesús como una nueva Torá para su comunidad de seguidores. La narrativa del Evangelio de Mateo comienza con la genealogía y el nacimiento de Jesús, destacando su linaje davídico y su cumplimiento de las profecías mesiánicas. Mateo describe el ministerio de Jesús en Galilea, sus milagros, la selección de los 12 discípulos y sus enseñanzas. La pasión y resurrección de Jesús ocupan un lugar central en el Evangelio. Mateo narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la última cena, su arresto, juicio, crucifixión y resurrección. La narrativa culmina con la Gran Comisión, donde Jesús instruye a sus discípulos a ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Evangelio de Mateo fue uno de los textos más influyentes y ampliamente utilizados en la iglesia primitiva. Debido a su énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, se convirtió en una herramienta valiosa para los primeros cristianos, especialmente aquellos de origen judío, que buscaban comprender y explicar cómo Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Los primeros cristianos copiaron y distribuyeron ampliamente el Evangelio de Mateo. Su estructura clara y sus enseñanzas detalladas lo hicieron ideal para la enseñanza y la instrucción de nuevos creyentes. Además, las iglesias primitivas usaban el Evangelio en la liturgia y la predicación, asegurando que las enseñanzas de Jesús se mantuvieran en el centro de la vida cristiana. El Evangelio de Mateo ha tenido una profunda influencia en la teología cristiana a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más significativos es su presentación de Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Esta perspectiva ayudó a la iglesia primitiva a reconciliar la tradición judía con la revelación cristiana, mostrando la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo también enfatiza la ética del reino de Dios, particularmente en el Sermón del Monte, donde Jesús establece un estándar de vida basado en la justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Estas enseñanzas han sido fundamentales para la ética cristiana y han influido en numerosas tradiciones teológicas y movimientos reformadores a lo largo de la historia. Mateo es recordado como uno de los 12 apóstoles de Jesús y como el autor del primer evangelio en el Nuevo Testamento. Su historia de transformación, de recaudador de impuestos despreciado a discípulo fiel, ha sido una fuente de inspiración para los cristianos a lo largo de los siglos. La tradición cristiana ha honrado a Mateo no solo por su vida y ministerio, sino también por su contribución fundamental a la documentación de la vida y las enseñanzas de Jesús. En las primeras comunidades cristianas, el Evangelio de Mateo fue ampliamente leído y venerado. Los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y Orígenes, citaron frecuentemente el Evangelio de Mateo en sus escritos, subrayando su importancia teológica y doctrinal. La vida de Mateo y su obra literaria se convirtieron en modelos de fe y dedicación para generaciones de cristianos. Mateo ha sido representado en innumerables obras de arte y literatura a lo largo de la historia. En el arte cristiano, es común ver a Mateo representado con un libro o pergamino, simbolizando su autoría del Evangelio. A menudo se le muestra con un ángel o un hombre al lado,
uno de los 4 seres vivientes que representan a los evangelistas según la visión del profeta Ezequiel y el libro del Apocalipsis. La vida y el legado de Mateo también han inspirado a numerosos escritores y poetas. Su historia de redención y su compromiso con la difusión del mensaje de Jesús han sido temas recurrentes en la literatura cristiana. Las historias de los apóstoles, incluidas las de Mateo, han sido utilizadas para enseñar y motivar a los creyentes a seguir el ejemplo de los primeros discípulos. Redención y transformación. Mateo es un poderoso ejemplo de cómo la gracia de Dios puede transformar a cualquiera. Su vida muestra que nadie está fuera del alcance del amor y la redención de Dios. Compromiso y servicio. Después de su llamado, Mateo se dedicó por completo a seguir a Jesús y a servir en su ministerio. Su compromiso es un ejemplo para todos los cristianos de la importancia de dedicarse plenamente a la misión de Cristo. Inclusión y amor. A través de su evangelio, Mateo subraya que el mensaje de Jesús es inclusivo y está destinado a todos, especialmente a aquellos marginados por la sociedad. Su vida y su obra nos recuerdan la importancia de alcanzar a todos con el amor de Dios. El poder del testimonio escrito. La autoría del Evangelio de Mateo demuestra el poder del testimonio escrito. Su evangelio ha sido una fuente de enseñanza y edificación para la Iglesia durante casi 2000 años, mostrando cómo el testimonio personal puede tener un impacto duradero. La vida y el legado de Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús y autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, nos ofrecen profundas lecciones sobre la redención, el servicio y la misión cristiana. Su historia es una prueba poderosa de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a los más marginados y despreciados en instrumentos clave para su propósito divino. El Evangelio de Mateo subraya el mensaje inclusivo de Jesús. Al documentar las enseñanzas y la vida de Jesús, Mateo destaca cómo Jesús buscó a los marginados, los pecadores y aquellos considerados impuros por la sociedad. El banquete en casa de Mateo, donde Jesús comió con recaudadores de impuestos y pecadores, es un símbolo poderoso de esta inclusión. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, y Mateo, como autor del Evangelio, nos recuerda que el mensaje del reino de Dios es para todos. Esta lección nos desafía a ser inclusivos en nuestro propio ministerio, extendiendo el amor y la gracia de Dios a todos, sin importar su pasado o su posición social. La vida de Mateo, desde su llamado inesperado hasta su legado como evangelista, nos recuerda que Dios no mira lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Su historia es una declaración poderosa del poder redentor del Evangelio y del impacto que puede tener una vida transformada por Jesús. El Evangelio de Mateo no solo nos presenta a Jesús como el Mesías prometido, sino que también nos reta a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. A través de sus enseñanzas, Mateo nos dirige a la compasión, a la justicia, a la fidelidad y a una vida de obediencia sincera. Sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, siguen alumbrando el camino de millones de creyentes en todo el mundo. Y como si todo eso no fuera suficiente, Mateo termina su evangelio con una de las declaraciones más esperanzadoras y poderosas de toda la Escritura. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Este no es solo un consuelo, es una promesa. Una garantía de que en los momentos de duda, soledad o lucha, no estamos solos. Jesús sigue caminando a nuestro lado, animándonos a cumplir la gran comisión, id y haced discípulos. El testimonio de Mateo es la prueba viviente de que no importa tu pasado, tu reputación, ni lo que otros digan de ti. Si escuchas la voz de Jesús y decides seguirlo, tu vida puede ser parte de una obra eterna. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó tu corazón? ¿Te has sentido alguna vez como Mateo, juzgado, descartado o indigno? ¿Has escuchado el llamado de Jesús en tu vida? Escríbenos en los comentarios. Aquí, en Dios me dijo, no solo compartimos conocimiento bíblico, compartimos corazones. Nos leemos, nos animamos, oramos juntos.
Dale like si este mensaje encendió algo en tu interior. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios todavía llama y transforma vidas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te edifique y fortalezca tu fe. Gracias por acompañarnos en esta travesía espiritual. Y recuerda, no importa de dónde vienes, importa a dónde Dios te quiere llevar. Nos vemos en un próximo video, aquí en Dios me dijo. Que el Señor te bendiga y te guarde, hoy y siempre.